Bienvenidos a bordo a un programa más de esta nueva etapa de la Argentina en la cual hay proselitismo de todo tipo, ahora habilitado y legal, con una novedad. En realidad tenemos una novedad, pero que necesito confirmar para avisarles en un rato. Quizá no sea una buena noticia, pero lo sabremos en un rato y se los voy a informar. Pero la novedad es que hay una figura política que ha decidido volver a las aulas, a hacer un curso acelerado de inglés. Supongo que para viajar, para conocer a los que viajan. Estoy hablando de alguien del entorno de los Fernández Bis. Les voy a dar el nombre de este nuevo alumno que vuelve a las aulas. Antes vamos a hablar un poco del viaje de Alberto Fernández a España, de lo cual se supo bastante poco, salvo que tiene la curiosidad de que se fue a vivir a la embajada de otro país, en este caso Uruguay, país muy cercano y mucho más cercano para Fernández, el embajador del Uruguay en Madrid, que es el señor Bustillo, quien fue embajador en la Argentina, donde tuvo muchos amigos y sobre todo amigos empresarios. No es un hombre de izquierda, por el contrario, es un hombre que viene del Partido Nacional, pero a quien el presidente del Uruguay, Tabaré, aparentemente le debía muchos favores de tipo familiar y que lo designó en la Argentina. Acá, bueno, hizo muchos amigos, es un gentil anfitrión, desde entonces, por amigos comunes también lo conoce a Fernández, y si bien no tiene el perfil de Fernández, le gustan los autos deportivos, fue coleccionista de Porsche, inclusive tuvo algún problemita por el tema ese de la importación de los autos, pero bueno, muy simpático. Lo raro es que Fernández estuvo en Madrid, también estuvo un par de días en Portugal, pero significativamente no fue nunca a la embajada argentina. Tampoco ni a comer, ni a tomar un café, ni a saludar al embajador, que por otra parte es peronista y fue gobernador 2 veces de Misiones. Me estoy refiriendo a Ramón Puerta. Es raro que Fernández haya ido a vivir a la sede de otro país y ni siquiera pasara o visitara o llamara al embajador de su país. Cristina diría que así no se hace patria, pero no importa, no lo hizo y tampoco habló, ni conversó, ni se entrevistó con alguien que fue embajador del gobierno de Cristina, un entrañable amigo de Cristina, en España. Alguien que a Cristina le hizo más de un favor, supongo que también Cristina le habrá hecho favores a él, pero me estoy refiriendo a Bettini. Bettini, un hombre de una tradición en la familia, una de las familias más castigadas de la época de los años 70, que fue compañero de Cristina en La Plata. Extrañamente, Fernández tampoco se vio con este hombre, que suele ser el alter ego de Felipe González, con quien tampoco se vio. No se conocen las razones por las cuales hay estas diferencias entre peronistas. Sí, en cambio, en la embajada argentina, al mismo tiempo, había otro peronista, instalado con su familia, el gobernador electo de Santa Fe, el señor Perotti. Pero bueno, es una cuestión que nosotros no podemos resolver, estas cuestiones de tipo personal, casi de disputas familiares, que seguramente juntan a estos personajes. Lo cierto es que el viaje de Fernández en España no tuvo demasiado significado, tampoco fue demasiado recogido en los diarios. Los que lo recogieron lo hicieron en forma bastante crítica en algunos casos, hasta objetaron el peinado de la mujer de Fernández, diciendo que se parecía al de Eva Perón.
Y Fernández, bueno, tuvo una reunión empresaria, una cena con la gente del Banco de Santander, con la heredera del Banco de Santander. Aparentemente fue una reunión no demasiado amable. También estuvieron los que colaboraron, auspiciaron, y vaya a saber qué otras cosas más aportaron al viaje de Fernández, como es el caso de la compañía Telefónica o la Caixa, que es la dueña de Telefónica. Y también estaban en la ocasión, en esa cena, la familia del empresario Sigman, un empresario de laboratorios, quizá uno de los mayores laboratorios, no solo de la Argentina, sino del mundo, que tiene una vieja vinculación con Fernández, una vieja vinculación con Cristina, una vieja vinculación con Néstor Kirchner, tiene vinculación también con los sindicalistas y también tiene vinculación con el gobernador de Tucumán, con Mansur. Una pieza clave, Sigman, en el mundo de los empresarios que rodean a los Fernández Bis. Bueno, la cuestión que parece que no estuvo tanto tiempo Fernández con el presidente de España, apenas 15 minutos, pero la información es que estuvo 1 hora y media. De cualquier modo, esos son detalles, no tienen importancia. Sí vale la pena un detalle. Fernández estuvo casi siempre acompañado, casi como una especie de hermano, con Marco Enríquez Ominami, que fue un candidato a presidente en Chile, un hombre con el cual tiene una vieja amistad, inclusive con el padre adoptivo de Ominami, porque el padre original de Ominami fue guerrillero y fue muerto en la época de las confrontaciones entre los militares y las organizaciones de izquierda en Chile. Raro el tema. Mucho con chilenos, mucho con uruguayos, nada con algunos argentinos, inclusive de su mismo partido y de su misma relación. Para que vean la relación y la amistad de Alberto Fernández con Ominami, les voy a rescatar algo de un programa que Fernández no sacó nunca al aire, pero que hizo un piloto y que justamente lo hizo con Ominami. Veámoslo a Alberto Fernández como conductor, como periodista, bueno, no sé si periodista, pero animador televisivo de la vida política, sobre todo internacional, y no precisamente demasiado divertido, pero no importa, es el testimonio que tenemos. Por favor, director. Un día Marcos Ominami se cansó del sistema chileno, del sistema político chileno, precisamente el día que le dijeron que no podía competir en la interna de la Concertación. Y rompió con todas las lógicas de la política. Se fue solo, construyó un espacio autónomo y hoy está peleando palmo a palmo la elección en Chile. Conocerlo es importante, porque es un hombre que seguramente tuvo que enfrentar un dilema. El dilema de resolver si hacerse socio del sistema o romperlo. Él eligió lo segundo, y de eso vamos a hablar con él. Ese fue el dilema de Marco Enríquez Ominami. ¿Estamos listos? Largamos, ¿eh? Marco Enríquez Ominami. El díscolo, ¿cómo es eso? Eso es uno de los tantos sobrenombres que me han puesto. Me considero heredero de lo mejor de lo que hicieron, pero creo que hoy día son héroes fatigados. Hubo una ruptura con la estructura socialista. Sí, hubo, no. Veámoslo, ¿no? Pero me da la impresión de que los partidos de izquierda, cuando acceden al poder, se vuelven conservadores. Así es. Y creen que lo mejor administrar. Es administrar, exactamente. Y entonces ahí empiezan a regir todas las lógicas conservadoras, ¿no? Completamente. Yo hice un libro sobre esto y es algo que me apasiona. Esta idea que las izquierdas llegan al poder como fuerza de cambio y una vez instaladas en el poder, diluyen este mandato. Interesante lo que dice Ominami y la preocupación de Fernández. Estamos hablando de hace 10 años aproximadamente. Primero, rescatar que Ominami rompió con su propia organización, con su propio partido, lo cual para Alberto Fernández es admirativo. Y lo otro es la vergüenza, la incomodidad que tienen los dos, porque la gente de izquierda, sobre todo en Chile por lo visto, cambia de ideología presuntamente cuando tiene que gobernar.
Y Fernández dice, por lo menos en ese momento, que eso no va a ocurrir con él, o no quiere que ocurra. Vamos a ver cuando empiece a gobernar, si es que es elegido el 27 de octubre. Suspendo acá a Fernández. Les recuerdo que tengo pendiente el alumno nuevo de inglés, que a los 70 años vuelve a las aulas. Vaya a saber para qué quiere aprender de vuelta inglés. Y paso a detenerme en la Gran Benedicto. Porque ustedes no sé si escucharon esto, pero en cierta ocasión, en algún momento, dicen que fue el Papa Francisco el que le mandó un mensaje a Cristina diciéndole que hiciera la Gran Benedicto. Esto es, que se apartara de la conducción, que dejara de ser, como Benedicto, Papa, le dejara el lugar a otro y que ella en todo caso fuera en un rol secundario, como ocurrió. Yo sinceramente no me atrevo a decir si eso es cierto o no, pero sí quiero puntualizar un detalle. Nosotros estamos viendo, y si pone el director algún tipo de mensaje atrás que he reservado, de documento, que la señora Cristina ha hablado mucho sobre la caridad, sobre los ricos, los que muchos tienen, los que tienen que aportar a los pobres, en contra del neoliberalismo, a favor de un nuevo orden social, de un nuevo contrato social, de cambios hasta inclusive en el sistema jurídico, en materia, por ejemplo, de determinar prisiones. Dijo también algunas otras opiniones sobre las cuestiones de vida cotidiana, todas contrarias a las formas de la libertad o a través de lo que ellos piensan que es la libertad. Mucha gente cree que esto es parte de un resabio fascista, otros creen que es algo que se impone desde Cuba o desde Venezuela. Lo cierto que Cristina repite palabras y frases de Benedicto. Sí, de una encíclica de Benedicto, que yo no sugiero que la lean completa, pero se puede repasar, está en la internet, la pueden encontrar, fue redactada hace varios años, y les insisto, ella ha copiado ese mensaje en forma notable, combatiendo a la especulación, combatiendo a los centros financieros, y uno dice, ¿por qué ella permite que le digan que es fascista, que es comunista, que propende a una dictadura, si ella repite lo que dice la Iglesia de Benedicto, ni siquiera la de este Papa, inclusive la Iglesia de Pablo VI, porque la encíclica de Benedicto, que se llamaba algo así como Veritates Caritas o Caritas Veritate, es una suerte de homenaje a otra encíclica de Pablo VI. Yo creo que no lo dice porque en esa encíclica, además de todo eso que ella extrajo, hay una condena al aborto. Y como ustedes saben, ya los Fernández no están más en el tema de estar en contra del aborto. Paso a hablar del profesor de inglés. No del profesor, del que quiere ser profesor. En realidad, suspendamos el misterio porque se trata de Felipe Solá, que se ha puesto a estudiar inglés, seguramente a refrescar su inglés, a mejorar su inglés, porque cuando está en la provincia de Buenos Aires, en su casa, seguramente ya no debe practicar. Y según parece, después de este viaje que ha tenido con Alberto Fernández, parece que va a ser el canciller de Alberto Fernández en el caso que los Fernández ganen la elección. O si no, habrá que pensar que alrededor de los 70 años Felipe decide tener otra vida y tener mayores lecturas del inglés y que merecen que sea lustrado y corregido el que ya viene de su familia. Suspendo esto que parece una broma, y no lo es, pero sí es simpático, para recordar que la semana pasada
se cumplieron 40 años de un hecho que cambió el curso de la historia argentina en alguna medida. Fue la presencia en la Argentina de una delegación de la Comisión de Derechos Humanos en el año 79, donde recogieron las denuncias de las familias de mucha gente que había desaparecido y de otra gente que estaba presa. Ese episodio, que todavía nadie ha podido explicar exactamente por qué la Junta Militar, que actuaba con un gran control sobre todas las actividades que podían oponerse o que podían denunciar los excesos cometidos contra los elementos que ellos llamaban subversivos, lo permitió. Pero lo cierto es que fue una delegación de los Estados Unidos, mandada por el presidente Carter, interpretada acá por la señora Patricia Derian y acompañada también por el que luego fue embajador en la Argentina, el señor Todman. Entonces, bueno, estuvieron los familiares de las víctimas, se recogieron infinidad de denuncias, se hizo un documento muy grande y ahora se ha hecho una suerte de recuerdo de ese episodio, importante episodio, porque mucha gente vio lo que medianamente sabía, que eran los excesos cometidos por la administración militar. Nadie recuerda, sin embargo, en todas estas menciones que se han hecho ahora en los diarios, en las radios y en la televisión, de un acontecimiento que ocurrió en ese momento. Nadie lo recuerda ni lo menciona. Y fue realmente un episodio importante, porque sin ser parientes de nadie, sin ser familiares de nadie, se expresó la conducción del Partido Justicialista, de los peronistas, que en ese momento la presidenta era María Estela Martínez de Perón, que estaba presa. Y en su lugar estaba el escribano Deolindo Vittel, que fue él en persona, el austero escribano Vittel, acompañado por un personaje que para la gente es la encarnación de la derecha más repulsiva que ha tenido la Argentina, que se llamó Herminio Iglesias, y que lo acompañaba a Vittel no solo porque podía compartir lo que él decía, sino porque era fundamentalmente su amigo. Ellos se presentaron en la comisión e ellos hicieron la denuncia en nombre del Partido Justicialista. Ningún otro partido lo hizo en la Argentina. Habló sí Raúl Alfonsín, con una declaración que algunos podrán decir que fue un poco más tenue en aquella época. Pero lo cierto es que el documento que presentó Vittel y Herminio Iglesias, ese documento fue hecho por varias figuras del peronismo. Por ejemplo, Miguel Unamuno, en reuniones que tenía con Vittel en un departamento de la avenida Montes de Oca, casi siempre los martes, fue preparado allí. También fue preparado en alguna medida en el estudio del doctor Sadi o en el de Carlos Corach, que también participó en la elaboración de ese documento. Y acompañaron algunas otras figuras del peronismo. Entre ellos, una persona que fue la que pasó a máquina el documento, que era el señor Iribarne, quien fue luego socio de Alberto Fernández y que seguramente va a estar en el gobierno de Alberto Fernández de una manera o de otra. Pero lo cierto es que nadie recuerda el episodio del peronismo, que fue el acontecimiento político más importante. Nadie recuerda que fueron esas personas las que estuvieron en ese lugar, Herminio Iglesias y Deolindo Vittel. Y nadie parece recordar que no hubo ningún Kirchner, ningún cristinista, ni de la época de esas, ni los después que los acompañaron, ni militantes, ni postulantes, ni abrazados a la causa de los derechos humanos, no se vio a nadie en esa oportunidad. Podría decirse que algunas personas cercanas, como podría ser el caso de Zepernik, debía estar preso. Pero también hubo un elemento adicional. Se presentó en esa misma fecha una declaración de abogados, entre los cuales estaban Sadi, estaba Corach, y también estaba la señora Nilda Garré.
que es quizá la única cercana a lo que queda o a lo que era o lo que fue el cristianismo o el kirchnerismo. De esos luchadores no había ninguno de lo que es el mundo K. Ninguno. En la declaración de los abogados también participó una figura progresista, importante, de la vida política argentina, y su hijo. Al día siguiente, después de la declaración, por las circunstancias que es de imaginar, ya que nadie se presentaba, ni quería ir, ni quería responder ante un llamado eventualmente de los militares, padre e hijo se arrepintieron, por escrito. Pero mejor no recordar el episodio. Voy a detenerme nada más que en la situación de las candidaturas en la capital federal. Hoy en apariencia las encuestas están recogiendo no una gran diferencia entre Lames y Rodríguez Larreta. Nadie sabe si Rodríguez Larreta va a conseguir el 50% que necesita para hacerse cargo otra vez de la ciudad. Lo cierto es que en el mundo del candidato Lames hay más de una inquietud. Dicen que el propio Lames se pregunta si la gente que lo rodea es de él o de Rodríguez Larreta. Porque, ¿qué habla? Habla sobre los grandes amigos de Rodríguez Larreta que están cerca de este mundo de los Fernández, de un famoso dirigente sindical de la capital federal, también de Sergio Massa, y la lista es vasta, larga. Tan en conflicto está la situación de Lames que hasta tampoco se lleva bien con su segunda, la candidata a vicejefa de gobierno, la señora Marciota. Pero bueno, para eso habrá pronto muchas más definiciones y conoceremos en este boletín algunas novedades. Me iba a referir al viaje de Cristina a La Matanza el próximo fin de semana, a su encuentro con el gobernador de La Pampa, Berna, con quien se odió a muerte toda su vida, pero lo voy a suspender porque tal vez la señora Cristina no viaje a esos lugares y tenga que viajar a Cuba, seguramente por alguna cuestión vinculada a su hija. Se va a confirmar en un rato esta información, quizá lo tengamos inclusive en este mismo programa. Voy a cortar todo lo que estaba diciendo, porque si no, no le vamos a dar espacio al preciado trío que tenemos esta noche aquí, para hablar fundamentalmente de la situación económica, que ustedes saben que si vuelca un poquito, nos caemos todos. Como ese barco que había en Brasil, donde todos fueron a un costado para ver los fuegos artificiales y se dieron vuelta con el barco. Para empezar, vamos a tener una visión periodística del mundo económico, de lo que está pasando, del viaje de la CUNSA, de la multiplicidad de dólares que tenemos ahora, del líquido, del blue, del oficial, del no oficial. ¿Y cuánto dura esto? Que nadie sabe si dura. El invitado es Guillermo Cohen. Después vamos a tener la impresión de una de las pocas personas que sabe de un tema específico, que es el tema de la deuda externa argentina. Porque fue una de las personas que negoció el tema de la deuda externa argentina y posiblemente el volumen más grande de la deuda externa argentina. Me estoy refiriendo a un abogado que fue director del Banco Central, encargado, secretario, ya no me acuerdo qué función tenía, pero responsable de todo el tema de la deuda argentina. Él nos puede iluminar qué es lo que pasa con el fondo y con lo que tenemos que pagar o con lo que no vamos a pagar. Me refiero a Horacio Liendo. Y por último a un historiador, a una novedad, al señor Omar López Mato. Él ha escrito 2 artículos que son muy significativos y en alguna medida apocalípticos. Uno está referido a los argentinos que se van de la Argentina por la llegada de los Fernández al gobierno. Y el otro
porque la llegada de los Fernández al gobierno, imagina él, viendo la historia que ha recorrido, que no va a tener un final feliz. Pero eso lo vamos a hablar con él. Primero empezamos con Guillermo Coan. Acá con el compañero Coan nos va a desasnar y a iluminar sobre si esta paz financiera que hubo hoy sigue, si se pudre, cuántos más dólares va a haber, digo, distintos, la multiplicidad de dólares, cuántas restricciones se vienen. Esto de comprar 10.000 dólares me parece que ya los pibes adinerados se permiten ese juego. ¿Qué es lo que está pasando ahora, más allá del viaje de la CUNSA y la plata del fondo que no va a venir? Bueno, está claro que entramos en la época del racionamiento de reservas, ¿no? Entonces, en principio, bueno, se privilegió a los que tienen los depósitos en dólares, eso parece que es lo que es sagrado y parecería que se está cumpliendo. Te diría, la única buena noticia en toda la tragedia económica, que es este final, digamos, de la administración Macri, pero que no es poco, digamos, en ese sentido. Son los que perdieron en el 2001. Sí, en alguna medida tal cual. Todos perdimos en el 2001 y todos perdimos ahora también. Pero sobre todo ahora perdieron los que tenían los depósitos en pesos por la devaluación, ¿no? Así que yo te diría que en principio el dólar regulado, ¿viste? Ahora tenemos un dólar regulado y podríamos decir un dólar no regulado. El dólar regulado está muy quietito, en 56 pesos el mayorista, no hay muchas operaciones, el volumen, vos fijate que bajó prácticamente a un tercio. Se operaba 1.000 millones de dólares por día antes del cepo mayorista, si querés. Ahora se operan 300 millones, que igual no es poco, no es poco. Claro. Es un goteo tal implacable. Cual. Es cierto que hoy hablaba con nuestro querido amigo Alejandro Cole, ¿no? Sí. Viste que ha vuelto al ruedo, y él está mirando cuánto le piden los bancos de billetes al Banco Central. Ese es un dato muy interesante, porque obviamente el público se asustó. Quiere tener la plata en su casa. Quiere ver si están los dólares. Entonces los bancos le piden dólares físicos al Banco Central. Le venían pidiendo más o menos 300, 400 millones de dólares la semana pasada. Hoy le pidieron nada, 1 millón. Es decir, bajó mucho la cantidad de gente que va a buscar los dólares, ¿no? Tampoco hay tanta gente que se esté pasando de pesos a dólares. Eso lo ves con el contado con liquidación y con el dólar bolsa, que es el que ya no puede, porque ya excedió el límite de 10.000 o porque es una empresa que no puede comprar dólares, puede comprar dólares legalmente a través de comprar bonos, vender bonos. Eso tiene un costo, obviamente. Claro. Y ahí el dólar más o menos está fluctuando entre 62 y 64,5. Ese sería, si querés, el dólar para saltar el cepo mayorista, ¿no? Hablando de eso, tengo... Nada que no se haya visto en el pasado, no, mi pero, querido Roberto, te pido, por favor, porque me mirás con unos ojos como una cosa rara. Y para mí todo es nuevo. Sí, para mí todo es nuevo. Soy casi virgen en me esto. imagino, sí. Fíjate lo que encontró la producción, que no son vírgenes, de una declaración de Marcos Peña tan indicativa de lo que iba a ocurrir en la Argentina, que le voy a pedir al director para ver si nos podemos despanzurrar un poco de risa. Dale. Por favor. Hay muchos que dicen, sí, devaluaron, tiene efectos favorables, pero el efecto desfavorable es una gran inflación. Ahí te discuto de vuelta la palabra devaluación. Había 6 tipos de cambio en la Argentina, no había un tipo de cambio, 6 tipos de cambio. Nosotros dijimos, queremos unificar el tipo de cambio dentro del rango de esos 6 tipos de cambio. ¿Pero qué si no es devaluación? Es la unificación cambiaria. Porque, a ver, si hubiéramos ido más allá del dólar ahorro, el contado con liqui, el dólar blue, todas cosas, recuerdos de pesadillas económicas que se estudiarán en los libros por la incompetencia de Kicillof, de Cristina manejando la economía. Pero eran realidades. Uno iba a comprar el dólar y depende de en qué ventanilla entraba, qué precio. Okay.
Qué tristeza, en realidad no provoca risa, ¿no? Bueno, de todas maneras, es cierto que en ese momento la unificación cambiaria, bueno, digamos, en definitiva, una parte de los precios, como siempre ocurre, va al dólar, digamos, de verdad, ¿no? Y efectivamente el dólar de verdad, cuando asumió Macri, era 13,50, no 9, ¿no? Pero eso es historia. Hablando de esa historia, ¿viste el paper de Federico Sturzenegger? Sí, echándole cuestionando. toda la culpa a todo el gobierno de Macri. Le falta mencionar a Macri. Extrañísimo el documento. Sí, bueno, en ese momento te acordás que también es cierto que Federico, que es un gran tipo a quien yo aprecio, Federico fue de los economistas que, digamos, no lo quisieron enfrentar a Macri al principio de su gobierno. No te olvides que en alguna medida hubo una discusión, entre lo que le decían a Macri, mirá, hay un bolonqui infernal, hay que aplicar, digamos, medidas complicadas, y otros que le decían, no te calentes con solamente salir del cepo. Bueno, pongámoslo con nombre y apellido, Prat-Gay, claro, por ejemplo. pero Federico estuvo también en esa línea, vulnerando su propia historia, que ahora la retoma su historia del ajuste fiscal. Sí, pero la verdad que él con Macri hasta le regaló el edificio de la zona sur de la municipalidad que no le correspondía. Pero yo pensé que pero el historiador es el que venía después. El que viene después, pero no hace tanto tiempo. A vos te gusta, sí, y después, ¿por qué no renunció cuando se tuvo en una situación tan obvia? Es nada más que por quedarse. Esa es una cosa complicada, sí, efectivamente. Ahora, bueno, Tampoco, digamos, también no te olvides que hemos tenido un presidente que nunca le gustó el juego propio, y los que levantaban la voz se iban. Le daban puerta. Caso Melconian. No solo Melconian, el propio Prat-Gay también y tantos otros, ¿no? Pero Prat-Gay tuvo su cuarto de hora. Sí, pero quiero decir, en el sentido de que esa posibilidad de disenso, bueno, no era tan bienvenida en aquella época. Ahora, Willy, vamos a suspender, porque aparte me parece que este gobierno ya está como con la lengua afuera. Alberto Fernández dijo que el dólar a 60 estaba bien, después dijo que estaba bien a 51, pidió que le cuiden la plata, las reservas, las no reservas. Massa dice que hay una gran presión tributaria sobre los argentinos, que hay un récord, cosa en la cual coincidimos, pero dice que va a poner un nuevo impuesto a los que han declarado la plata y en lugar de tenerla en la mesita de luz, la mandaron afuera. Felipe Solá, que en apariencia va a ser el canciller, dijo el otro día, lo escuché decir, que no podemos permitir que la gente compre dólares para amarrocar. Esto es para ahorrar. Está en contra del ahorro. ¿Qué otra? También habló Felipe. Ahí el gobierno, digamos, finalmente adoptó la medida del control de cambio. Del control, claro. Que seguramente va a ser un poquito más fuerte en los próximos días, quizá. Sí, no sé si en los próximos días. Hay que ver esa cuenta cómo está. Yo creo que acá el próximo, por supuesto, hay que llegar al 27 de octubre, naturalmente, y en general me parece que hoy en día la mayor preocupación es lo que puede ocurrir entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre. Hoy te diría que las cuentas están más por ese lado. Aún tomando, ¿Vos crees que digamos, se llega sin dificultad al 27? Bueno, no, sin dificultad no, con las dificultades de tener control de cambio y de no tener crédito, es decir, cuidado que... Y sin los 5.400 del Fondo Monetario. Sí, eso por supuesto, eso naturalmente va a ser, digamos, cuando haya presidente electo. Si es Macri, si es Alberto, el presidente electo se juntará con el fondo, eso es casi una obviedad, ¿no? Pero me parece que, como te digo, yo creo que aún las cuentas más pesimistas con las reservas te dan que al 27 de octubre se pueden mantener, digamos, ya te digo, es un mercado de un dólar regulado. Entonces el dólar regulado tranquiliza un poquito las expectativas y yo creo que eso no va. Por supuesto, el gobierno no baja la tasa de interés. Hay una tasa de interés fenomenal para que la gente mantenga los pesos. No todo el mundo se va de pesos a dólares en este momento que el mercado está regulado. Del 28 de octubre en adelante, bueno, puede haber algunas definiciones.
hay algunas cuestiones que no están resueltas. Mirando, digamos, el tema de los dólares, la demanda de dólares, toda la situación financiera. Finalmente el gobierno pisó los pagos de la deuda, que es, después lo vas a tener al doctor Liendo, que es un especialista, pero el mercado percibe que la Argentina inició el camino de una reestructuración de la deuda. Obvio. Que seguramente tendrá quitas, que tendrá problemas, tal vez no es tan dramático como en el 2001-2002 o en el 2002 en adelante, pero entonces la Argentina es un país que hoy no tiene crédito. Hoy, por ejemplo, los bancos a las pymes que exportan no les pueden prestar dólares. Quiero decir, no es que no es gratis ni el control de cambios ni el default. Para decirlo, digamos, el reperfilamiento. Pero ahora con el control no de gratis. cambios parece que están todos de acuerdo. Durante años todo el mundo decía que era un horror que la Argentina tuviera control de cambio y ahora les parece que era necesario. No. Durante toda la era Kirchner rigió un control de cambio. me Lo que refiero pasa en que esta administración. fue leve hasta el final, digamos, hasta el cepo, ¿no? Ahora, volviendo a lo que te quería preguntar. Sí. Las declaraciones son un poco raras, contradictorias, ambiguas, sí. inclusive hasta amenazantes, Sí. por parte de Cristina, de Alberto Fernández, de Massa, de Solá, por mencionar algunos. Ahora, ese fenómeno de improvisación, ¿es un fenómeno justamente de improvisación o es deliberado esto? ¿A qué apunta? ¿Qué tipo de...? Porque la impresión que tengo es que tampoco tienen un ministro de ellos. Esto es, así como Fernández, si bien fue crítico de Cristina, es kirchnerista, y Felipe Solá, si bien se desvió, es kirchnerista o hace rato que está haciendo la venia, y más a último momento también se adaptó, no tienen a alguien de ellos en el tema económico. Van a tener que buscar a alguien de afuera. Y con esta improvisación, realmente al de afuera, al profesional, debe ser bastante complicado manejar. Bueno, Roberto, obviamente la crisis de confianza que golpeó violentamente al peso argentino, a los activos, en parte a los inmuebles, no todavía, pero yo creo que eso va también a trasladarse, bueno, tiene que ver con un combo de... Estás hablando de la pérdida patrimonial Por que hemos supuesto, tenido los argentinos por naturalmente. culpa de estos dos gobiernos. Naturalmente. El que está y el que viene. Y el que estuvo, es decir, yo creo que en alguna medida vos tenés pasado, memoria. presente y futuro. Es decir, el pasado es todo el desajuste fiscal y el modelo inflacionario que hay en la Argentina, como mínimo del 2008 en adelante, y que se agravó en el final de Cristina y que se agravó más durante la era Macri, el modelo inflacionario. Eso te genera un tsunami de pesos, indexación, tasa de interés. Bueno, todo eso es lo que en parte empezó a explotar el año pasado, con la devaluación del dólar de 20, si querés, a 35. Más la sequía. Y eso, a mí me parece que eso es lo que le hace perder la elección a Macri. Es decir, Macri para mí pierde las elecciones por la devaluación del año pasado y por la unificación del peronismo, que posiblemente una cosa tuvo que ver con la otra. Es decir, la crisis económica y las dificultades políticas, obviamente la dificultad que siempre tuvo el presidente de generar acuerdos con el peronismo, terminó unificando a todos contra él, digamos. Era una obviedad, pero finalmente fue así. Ahora, ese es el presente, es decir, vos tenés una inconsistencia económica del pasado con un presente que no se puede administrar porque hoy el presidente no tiene, digamos, poder político. Y el futuro, que es lo más importante, y bueno, Alberto Fernández carga con el veraz de Cristina. Y además Cristina este fin de semana, para ayudarlo un poquito a Alberto Fernández, prácticamente anunció que quiere una reforma de la Constitución, porque eso es un nuevo contrato social, en castellano se llama reforma de la Constitución, con un nuevo orden, donde los que tienen más tienen que poner para los que tienen menos. Bueno, digamos, eso claramente es el anuncio de eventualmente intentos de reforma de la Constitución donde se puede afectar directa o indirectamente el derecho de propiedad, lo cual me parece fenómeno que se discuta, pero es difícil que entre guita a la Argentina. Es decir, un país prácticamente en default, con cepo cambiario, y bueno, está bien, el dólar está tranquilo, pero acá no entra un dólar nunca más, porque hasta que se clarifique qué es esta historia del nuevo orden y cómo se va a financiar
el Estado que le deja Macri al que viene. Es decir, Macri recibió un Estado absolutamente infinanciable. No pudo bajar los impuestos, no le alcanzó, tuvo que endeudarse para pagar el gasto público, así terminamos. Ahora, el próximo que venga, ¿cómo va a financiar el gobierno? ¿Cómo va a financiar los planes, la indexación de las jubilaciones? Bueno, todo eso me parece que es lo que está generando en alguna medida la percepción de que en general, bueno, todo el mundo dice vamos a desencillar hasta que aclare, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, independientemente de lo que se diga por radio. Yo creo que no tiene tanta importancia lo que diga Alberto Fernández, lo que tuiteó este, lo que tuiteó el otro. Todo el mundo sabe lo que está pasando, Roberto, ¿no? Bueno, sabe además que Macri ha hecho de pronto un mal gobierno, se ha endeudado en forma escandalosa, mientras que los gobernadores, que también se han endeudado en forma escandalosa, que son los mismos, son los que van a gobernar con Alberto Fernández, porque Alberto Fernández le quiere dar un lugar privilegiado a todos ellos. Claro. Con lo cual, verdaderamente, el tema de la cabeza de los argentinos está algo más que confundido. Es verdaderamente absurdo. Y es casi ofensivo para cualquier ciudadano común al cual además amenazan con cobrarle más impuestos. Bueno, son las distorsiones que ocurren en un país que al no tener moneda, y bueno, tiene que soportar, vos pensás, prácticamente 4 años consecutivos de una inflación asfixiante. Y bueno, evidentemente el padrón electoral, que es el que vota, y naturalmente tiene prioridades muy concretas, ¿no? Willy, te Señor. agradezco. Lamento que tengamos que hablar siempre tristemente de la Argentina. Pero por favor, yo te doy traje, los vinos de la yo casa. te traje algunos regalos. Te doy el eterno marcador, que estoy por cambiarlos. Aprovechando que todavía el control de cambios, digamos, es bueno, no es tan severo, por lo menos para nosotros. Sí. Los pigulli, digamos. Claro. Exactamente. Yo te he traído algunas monedas extranjeras. Ah, muy bien. Para tus oyentes. Atento a los tiempos que corren. No sé, ¿qué cámara? ¿Esta toma bien? Mira, te traje un yuan. Mira, para tus televidentes. Un yuan. Que no se lo quité de las reservas del Banco Central. O sea, aquí esto es contado con liquidación. Aquí claro, seguro. Es un yuan. ¿Y el renminbi? Bueno, es lo mismo. Sí, por eso. Acá lo tenés. Sí, no, digo dice renminbi. Pero digamos, la gente lo conoce más como yuan. Te traje 10 rupias. Ah, muy bien. Fíjate vos, ahí están. 10 rupias. No sé si son nuevas, parece que son medio antiguas, no sé si sí, tienen me valor. Parece que pero, no sé si estaba Armenia en esa época, sí, porque los turcos... Y 2 reales, porque Bolsonaro finalmente... esto es una fortuna de Roberto ahora en este momento. Empieza a ser una Pensá fortuna. que esto es $0,5. Exacto. Te estoy dando $0,5. Bueno, eso es lo que tenemos. Y obviamente para que estés tranquilo en la crisis, como me dijo un ministro de este gobierno, fumá, me dijo, antes de las elecciones, fumá, me dijo, mira. Uy, mira esto, qué Te bueno traje, esto. Un coiba también importante. Yo ya estaba resignado a no fumar más, pero... Dado que las relaciones con Cuba, además, van a hermanarse, digamos, prontamente. ¿Suponés? Sí, yo creo que sí, obviamente. Bueno, eso va a ser otro día de conversación. Esa me parece que no lo pones para los televidentes, ese te lo quedás vos. Exactamente. Está muy bien. Y que ninguno haga reclamos. Los invito a que en un ratito nomás conversemos, después de despedirlo a Willy, con el doctor Horacio Aliendo, el hombre que más sabe de la deuda, no sé si el que más sabe, pero seguramente uno de los 3 que más sabe de la deuda en la Argentina, de los 2. El que más sabe de la deuda argentina. En un minuto. Con este caballero que estábamos acá, tan modesto y humilde, vos en algún momento, ¿cuál fue el volumen de la deuda argentina que tuviste que negociar? Bueno, hubo 2 experiencias. Una fue el Plan Brady. En su momento eran aproximadamente $30.000 millones. Después fui encargado de la negociación con el Club de París en la 5ª ronda, ahí eran aproximadamente unos 6.000, 7.000 millones de dólares. Y después no era funcionario, pero asesoré en la reestructuración del 2001, que ahí eran aproximadamente 80.000 millones de dólares, 82.000. Después de esas experiencias, seguís con el mismo traje, por lo visto, lo cual es toda una novedad en la Argentina, pero independientemente de eso, ¿ahora te consultaron por algo o no? No.
Ni los de Macri ni los otros. No, por supuesto, no. Tengo buen diálogo con la gente que está en finanzas en el gobierno y hay conversaciones en algún tema o en alguna cuestión, pero no en las decisiones que ellos toman o cómo van avanzando, ¿no? Y ahora, porque ahora la Argentina está como a medio camino de algo, está con un gobierno que en apariencia se va y otro que está por llegar, pero lo que permanece es la deuda. Bueno, porque la deuda precisamente se traslada de generación en generación. Exacto. Es decir, básicamente es algo que en el capital se va renovando y se van pagando los intereses. Sí, convengamos. Así hacen todos los países, no solamente la Argentina, ¿no? La deuda tomó una envergadura particular por parte de esta administración. Sí, la deuda tuvo en Argentina distintas etapas. En esta administración se decidió un programa que llamaron gradualista y en consecuencia durante un cierto tiempo eso lo iban financiando con mayor endeudamiento, también con la emisión monetaria durante unos periodos, sí. Y crecieron, pero crecía porque estaba el déficit, y ese déficit fundamentalmente estaba dado por el exceso de gasto que se había generado en etapas anteriores, ¿no? Ahora, las etapas anteriores resolvieron el tema de algún modo con emisión y tuvimos una tasa importante de inflación, ahora tenemos otra tasa importantísima de inflación. La pregunta es, el nuevo gobierno, el que viene, que tampoco parece dispuesto a tomar ningún tipo de medida de shock, que tampoco está conforme con el gradualismo que hizo Macri y que tampoco está de acuerdo en apariencia con la negociación con el fondo, ¿me puede decir por qué lado va a salir? Bueno, la realidad es la única verdad, ¿no? Decía sí. Precisamente el lumen de los que vienen. Entonces, evidentemente van a encontrar límites a las fuentes de financiamiento que están prácticamente agotadas. No parece fácil financiarse con emisión cuando la gente está huyendo del peso con el actual nivel de emisión. Por lo cual, una negociación razonable y madura de la deuda es algo muy aconsejable para alguien que va a administrar los próximos 4 años en Argentina. En ese sentido, el gobierno en esta etapa reperfiló, que es el término que utilizan ahora, sí, las letras de tesorería, que es financiamiento de corto plazo, pero simultáneamente anunció, y ahí como que quedó a mitad de camino, un reperfilamiento de la deuda que vence en los 4 años siguientes. Si Argentina resuelve razonablemente ese problema, debería facilitar la próxima gestión, sea quien sea el que gane las elecciones. ¿Vos decís que eso lo tiene que hacer Macri? Yo creo que sería conveniente que se hiciese durante este periodo. Es un periodo de acá a fin de año suficiente también para concluirlo. ¿Con el Congreso? Bueno, el tema del Congreso o no Congreso, yo creo que hay que dividirlo porque son dos problemas diferentes. Se anunció que se iba a enviar un proyecto de ley, sí, y es obvio, para todos los que conocemos algo del tema, que el Poder Ejecutivo tiene facultades suficientes para hacerlo por la propia administración. Ni siquiera un decreto es necesario. O sea, se equivocó en eso también. No sé si se equivocó. Si uno tiene que reperfilar, es decir, extender el plazo, bajar los intereses o hacer un canje de deuda, tiene facultades el secretario de Finanzas y el secretario de Hacienda. Es suficiente. Es suficiente. Ahora, si uno quiere introducir nuevas reglas, allí es cuando necesita el Congreso. ¿Y para qué puede necesitar nuevas reglas? En el año 2001 se discutía, no sé si se acuerdan, el tema de un procedimiento de la quiebra de los estados, que sí, planteaba Ann Kruger, que en ese momento estaba en el Fondo Monetario. Finalmente se impuso la otra teoría, que era la de un señor que se llamaba John Taylor, que era el secretario del Tesoro, sí, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. El de los... el que hablaba de que los contribuyentes los americanos... Bueno, ese era el jefe, ese era O'Neill. Ah, O'Neill, sí. Ese era el jefe. Este era sí, este era más serio. Claro. Pero
¿En qué consistía? En que en los contratos se incluyeran cláusulas, que se llaman cláusulas de acción colectiva, por los cuales una mayoría obligaba a la minoría. Es decir, si yo tenía el 66% que aceptaba la transacción, el 33% tenía que ajustarse también a esos términos. Ahora, eso vale con los bancos acreedores, vale con los fondos acreedores, con los particulares privados, pero ¿eso vale con el fondo? Eso no, el fondo es otra discusión, pero eso vale para la ley, los bonos ley extranjera. Tienen esas cláusulas actualmente. Si Argentina tiene que ir a una negociación, puede hacerlo a través de ese mecanismo. Ahora, en los bonos ley argentina, ese mecanismo no existe. Entonces, si se quiere introducir ese mecanismo, es razonable que para eso vaya al Congreso. No, eso es para los bonos, digamos. Claro, no para el reperfilamiento, que eso se hace por decisiones de la propia administración. Yo creo que eso no está suficientemente explicado y es importante que sea claro. Ahora, la deuda con el fondo está separada de la otra. ¿Qué dimensión tiene una y qué dimensión tiene otra? Bueno, lo que habría que reperfilar son aproximadamente 50.000 millones de dólares, de los cuales 30.000 son de ley extranjera y 20.000 son de ley local. Y el acuerdo con el fondo fue por 57.000 millones de dólares. El acuerdo con el fondo no es el problema, porque eso se renegocia con el organismo. Este es un acuerdo que se llama stand-by, es decir, es un acuerdo por un año. Acá están diciendo gente allegada a lo que podría ser el nuevo gobierno que ni siquiera es legítimo el acuerdo que se hizo con el fondo y que por lo tanto vamos a ir a la Corte Internacional de la Haya, Naciones Unidas, etcétera, a repetir una vieja historia, digamos. Pero lo cierto es que la guerra es más contra el fondo que contra los acreedores de los bancos. Esa es la impresión que uno tiene. Bueno, lo que pasa es que el fondo es un club del que nosotros somos parte. Y es un tratado internacional y ese tratado internacional fue aprobado por ley. Es decir, que cuando el Congreso aprobó ese tratado internacional, está dada la facultad para usar los beneficios de ese organismo y se puede endeudar sin necesidad de ir al Congreso. Ahora, el fondo tiene un esquema para asegurarse el recupero de lo que presta, que consiste en una política económica que permita generar excedentes para recuperar y poder pagar la deuda. Son las condicionalidades. Son las llamadas condicionalidades. Argentina hizo un acuerdo con bastante bajo nivel de condicionalidades, excepto lo que se llama Melconian el plan Picapiedra, es decir, eliminar el déficit y demás, pero no de políticas o de modificaciones de reglas de juego, ¿no es cierto? Entonces, ese es un programa de corto plazo. Eso de las reglas de juego sería la reforma laboral, la reforma tributaria. Por ejemplo, la reforma previsional, la reforma regulatoria, algo que pueda haber en el sector externo o comercial. Y la razón del fondo para perseguir ese tipo de objetivo, que es una razón ideológica, porque ellos estamos hablando de plata, lo que deben querer es recuperar la plata, o sea que le da lo mismo si la plata la sacan de esta copa o la sacan de estas gafas. No necesariamente, porque el fondo lo que tiene su misión es evitar las guerras. El mundo llegó a las guerras gravísimas, Primera y Segunda Guerra Mundial, por situaciones financieras en última instancia. Entonces, como los balances de pagos, cuando hay desequilibrios, generaban estas situaciones bélicas, se organizó una institución de cooperación internacional para financiar al país que le faltan recursos para balancear sus cuentas y de esa manera encontrar un sistema más tranquilo, menos violento que el que tuvimos en el pasado. Entonces, esa es la finalidad sustantiva del fondo y nosotros formamos parte de ese club y obviamente lo usamos cuando es necesario, como lo usan otros cuando es necesario. Lo que hay es que extender los plazos, o sea, se puede hacer un programa de facilidades extendidas que le va a permitir a Argentina devolver esos recursos y mejorar su organización económica. Y eso tiene cierta facilidad para hacerse. Eso se puede hacer en la medida en que las políticas sean racionales y se plantee la Argentina objetivos que tiene que lograr de todas maneras,
porque Argentina tiene que desarrollarse, tiene que aumentar su mano de obra, tiene que aumentar los salarios, pero los tiene que aumentar en términos reales, es decir, por una mayor productividad, por mayor eficiencia, por mayor innovación Perdóname, tecnológica. pero eso uno lo ha escuchado hace mucho tiempo, se lo escuchó a Macri, se lo escucha a Fernández, se lo escucha a Cristina, pero la verdad que suena como una especie de cartel y después sustancialmente no hay nada. Bueno, ahí sí se adoptan políticas para reorganizar Argentina de manera razonable y racional. O sea, nosotros tuvimos un programa de esas características durante más de una década y se consiguieron muchos objetivos, otros no, pero hay que perseverar, ¿no? Al margen de eso, como estamos en situación de default en algunos casos, el reperfilamiento que le dicen, ¿a cuál se puede parecer? ¿Al que hizo Portugal, como parece que admira a Alberto Fernández, al que hizo el Uruguay, o tenés algún otro ejemplo? No, yo creo que Argentina tiene que evitar la mala experiencia del 2002 en adelante. Es decir, las reestructuraciones del 2004 y del 2010 fueron muy malas reestructuraciones, muy agresivas, innecesariamente agresivas, que ahuyentaron los prestamistas potenciales del país, en un país que tiene necesidades financieras porque también ahuyenta a su propia población, entonces la gente saca el dinero de la Argentina y tiene un sistema financiero mínimo, insignificante, y que en consecuencia no le permite abastecer de recursos no solo al sector público, sino tampoco al sector privado. Entonces, y eso es porque se trata de sacar la última gota de algo que en consecuencia se va del país y no está. Entonces no permite que se utilicen esos recursos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta mientras te estoy preparando el vino para que te lleve. Cuando Cristina y Alberto en forma simultánea en distintos puntos del mundo dicen no vamos a pagar con el hambre del pueblo, ¿qué quiere decir? ¿Que no van a pagar o que le van a sacar a alguien para pagar? Bueno, ese es el principal error, o sea, el de conectar como puntos alternativos la deuda y el hambre del pueblo. Es exactamente al revés. Cuando no pagan, el pueblo tiene hambre. Porque, por ejemplo, si yo veo los niveles de salarios en la crisis del 2002, la deuda cayó a un 30% de su valor y los salarios cayeron a un 30% de su valor. Entonces, en cambio, cuando el país tiene crédito, ingresan capitales, se instalan industrias, se explotan nuestras riquezas naturales, hay recursos adicionales y la gente vive mejor. Es exactamente al revés. Bueno, Horacio, te agradezco. Espero que haya sido una clase docente. Te doy el marcador de la casa. Muchísimas gracias. El vino también de la casa, lo vamos a poner derecho. Muchísimas gracias. Y veo que has traído un obsequio. Sí, te traje un obsequio. Te traje esto que tiene que ver con un intento de resignificar la crisis del 2002 o del 2001. Este es un libro de Ceferino Reato, ¿sí? 12 noches. Y yo creo que eso está muy bien porque, en mi opinión, todo lo que ocurrió del 2002 en adelante es el error estratégico más grave de Argentina desde que en la década del 40, de 1940, tuvo simpatías por el eje cuando el mundo lo ganaron los aliados y el mundo libre. En consecuencia, me parece que hay que prestarle atención a ese momento de la historia donde surgieron, entre otros, el dualdismo, el kirchnerismo y el macrismo. Cuando hubo un golpe de Estado. Cuando hubo un golpe de Estado, exactamente. Te agradezco y a ustedes los invito a que hablemos en un momentito nomás con otro invitado que es un historiador que se llama López Mato, Omar López Mato, que ha escrito 2 artículos inquietantes sobre por qué algunos argentinos han decidido irse de la Argentina y cuáles son las razones por las cuales se van, que basados en su experiencia histórica son tremendas. Pero vamos a dejar que él nos lo diga. Gracias, Horacio. 1 minuto. Aquí López Mato no solo es tiene el hobby, la pasión de la historia, sino que también es oftalmólogo. Sí, para un programa La Mirada creo que es bueno, adecuado, ¿no? por eso te convocamos después. Quiero que me revises un poquito. ¿Cómo no? Está en buenas manos. Pero
A mí me sorprendió algo que uno percibe, que escucha, pero que puesto en 2 trabajos tuyos, en 2 notas periodísticas en algún sentido, suenan muy apocalípticas. Una, el hecho de que los argentinos, hay muchos argentinos ante la nueva situación política deciden irse, y otro, el que vos planteás, que puede haber un desenlace más bien traumático en la Argentina a partir de experiencias anteriores. Exacto. Después mezclamos un poco la historia, los próceres, ¿Cómo no? pero fundamentalmente el tema de los argentinos que se van. Porque uno también, cuando Menem fue gobierno, había mucha gente que decía me voy de la Argentina, sí. Y después, como el caso de Piazzolla, no solo no se fue, sino que estaba contentísimo de haberse quedado con esa administración. Hay 2 aspectos. Hay un aspecto realmente de juventud que está buscando otros horizontes, porque acá los jóvenes profesionales, etcétera, eso lo veo por las amigas de mi hija, 4 amigas de una de mis hijas se fueron esta semana y así sucesivamente. Entonces hay una hija también, el alma también se me fue, entonces hay una situación de juventud en donde hemos formado una cantidad terrible de profesionales y también tenemos analfabetos. Argentina tiene el índice más alto de médicos del mundo per cápita. Tiene el índice, no sé si de abogados, pero debemos estar por ahí. Hay seguro que sí. más abogados en Buenos Aires que en toda España, y psicólogos. También tenemos una desproporción de psicólogos. Y por el otro lado tenemos analfabetos. Entonces estamos formando una juventud educándola la formación universitaria, etcétera, y no encuentran un respaldo adecuado para sus pretensiones, entonces lo salen a buscar en otro lado. Ahora, eso es un tema, sí. Eso es una parte. Hay otra parte que es la incertidumbre, ¿no? La economía depende de certezas y de confianza. Si yo tengo desconfianza en lo que va a venir, busco otros horizontes. En este momento hay muchísima gente que está diciendo si hay un cambio de gobierno, en donde puede haber un cambio de constitución, que eso es terrible porque está cambiando nuestra forma de vida, nosotros nos educamos bajo un concepto, bajo la efigie de Alberdi, la constitución como arma fundamental de los derechos de cada uno, y un día nos van a cambiar una constitución por cuál. Entonces eso crea incertidumbre y bueno, mucha gente busca otros horizontes. Ahora, vos hacías como una suerte de paralelismo con los abuelos que vinieron en Los abuelos barcos. que vinieron en barco y los nietos que se van en avión. Exacto. Sí, sí. Bueno, todos buscando un futuro mejor o un futuro. El fenómeno de la inmigración es muy interesante porque generalmente nosotros tenemos un poco el concepto de que la inmigración es que vinieron los peores. Y no es así. Para inmigrar, para irse a otro lado, por más que no hayan tenido una formación académica, estudios, etcétera, una persona que inmigra, que voy a decir, voy a empezar otra vida en otro lado, tiene que estar con mucha certeza y con mucha fuerza. Entonces, o debe estar aterrorizado en el lugar donde está. Sí, bueno, pero probablemente, pero también para tomar esa decisión, aunque esté aterrorizado, es difícil. Entonces, la inmigración no siempre fue de los... Porque fue una discusión acá en la sociedad argentina, ¿no? Es decir, cuando fue el crimen de Chicho Grande, Chicho Chico, hubo una manifestación, una manifestación en el cementerio de la Recoleta por justamente que la inmigración italiana era la escoria que estaba viniendo a Argentina y nos estamos llenando de criminales. Eso es una discusión que viene desde... Miren, hay una cosa muy interesante. Durante la fiebre amarilla creían que los italianos eran los que traían la fiebre amarilla. En Buenos Aires murieron 14.000 personas, pero se fueron más de 10.000 italianos de vuelta a Italia porque se sentían discriminados. Entonces, este tema de la inmigración es interesante desde el punto de vista de que no siempre pueden haber sido no los mejores preparados, pero sí los que tenían más certezas y más fuerza en sí mismos, más seguridad en sí mismos, como para poder afrontar el desafío. En este caso, ¿qué tipo de dato tenés vos
por ejemplo, de que la gente se quiere ir o se va? ¿Tenés comprobación, digamos? Yo veo por día varias decenas de personas, pacientes que sigo desde hace muchos años, y la manifestación está. Es decir, no es una expresión que todavía lo digan a boca de jarro, pero el feeling es que tienen miedo y que en un momento se van a ir, como fue en su momento la inmigración que se produjo durante la época del rosismo. Uruguay estaba poblada, la ciudad de Montevideo estaba poblada por argentinos que habían decidido que el régimen rosista no era el idóneo para ellos, que no se sentían seguros y que fueron a refugiar las paredes de las murallas de Montevideo bajo la figura de Fructuoso Rivera. Bueno, ¿no? en ese caso, algunos dicen que hay cierto movimiento hacia el Uruguay de interés por ver de pasarse allá, Sí. de pronto de invertir allá. Uh-huh. Bueno, en estos últimos días aumentó muchísimo la consulta sobre propiedades en Uruguay y sobre propiedades fundamentalmente en Uruguay, porque son los más parecidos a nosotros, para decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, cuando vos planteás esta situación, más allá de que en alguna medida uno medianamente observa o conoce el disgusto, vos planteás el tema de la reforma constitucional, el tema del vamos por todo, tal cual, que plantea, digamos, por decirlo de un modo, el cristinismo, la posibilidad de que tengan el dominio del Congreso de la Nación, que vayan a una reforma constitucional. Sí. Y una nueva constitución, ¿qué significa qué? Es justamente la incertidumbre lo que despierta esta inestabilidad económica, lo que despierta esta inestabilidad emocional. Hay mucha gente que está... Es decir, estamos todos estresados por esta situación. Esta situación no es gratuita ni para la salud, ni para la integridad de las personas, ni para las integridades de las familias. Hay familias que se están dividiendo justamente por una cuestión política. La grieta llega sí. a niveles mucho más íntimos. Y bueno, no estamos... cuando uno no tiene confianza en lo que va a venir, se está postulando qué es lo que va a seguir de su vida. Cuando vos hablás, sin embargo, vos avanzás mucho más y tomás como algún tipo de experiencia histórica, sí. no demasiado lejana, a decir que este tipo de situaciones de crisis se resuelven con tiempo o con sangre. Bueno, la frase no es mía, es decir, tiempo y saliva, balas y sangre. Llega cierto tipo de inestabilidad. Tenemos que recordar la situación, si vamos a la historia, el año 74 terminó con la muerte de Mujica, de Rucci, el famoso me cortaron las piernas, la Plaza de los Imberbes, en fin, la AAA, López Rega, sus persecuciones. Entonces, hay un peronismo que fue confrontativo en su momento y que lo que estamos viendo es que parte de este peronismo, esta nueva, en donde encontramos, Roberto lo decía hace un rato, es decir, una crítica feroz en su momento de Alberto Fernández contra Cristina, Massa hizo un Santilbanqui y terminó acá parado, Solá, lo mismo, gente que estuvo en la oposición y que ahora dijo cosas muy fuertes y que ahora estamos todos nuevamente unidos, fraternalmente unidos. Hay decisiones muy grandes. ¿Qué va a ser el sindicalismo? ¿Qué va a ser la nueva izquierda? Hay una nueva izquierda que se está formando. ¿Vamos a ir hacia una reforma agraria? Bueno, sería bueno que lo cuenten, porque entonces lo más interesante es que, no sé, todo el mundo se ha concentrado en la reforma agraria y no en la reforma urbana que plantean. Sí, también. Y la reforma urbana es muy interesante porque en Francia se ha practicado y el Estado tuvo que participar para justificar las ocupaciones y garantizarle a los propietarios un alquiler y la protección de la vivienda, pero obviamente ya no la puede usar el propietario. No la puede disponer de ella. Bueno, por eso, entonces, en este momento se abren toda una serie de interrogantes, una serie de medidas que no sabemos para qué lado vamos. Nadie está siendo muy claro. Justamente están haciendo su juego político. Ni el gobierno,
ni la oposición, o lo que podría llegar a asumir. Vamos a ver, todavía hay 10 millones de votos en disputa, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que no siempre, generalmente se reparten. En ese caso, los 10 millones no tienen nada que ver con lo que exige la Constitución, que es el 45%. Seguro, pero bueno, todavía hay un partido para jugar. Bueno, la próxima vez vamos a hablar de la historia de la inflación en la Argentina. De la historia de la inflación en la Argentina, ¿cómo Te no? regalo acá, te doy el vino de la casa, te doy el marcador y el angelito también. Bueno, y yo, si Willy le pudo dar 3 cosas, yo le voy a dar primero, este es un libro sobre historia de la marginalidad en la Argentina. Fierita, sí. Este es un libro sobre el general y el almirante, es decir, sobre San Martín y el almirante Cochrane, la campaña de Chile, que nosotros sabemos muy bien toda la historia hasta que llega a Maipú, pero después de Maipú, ¿cómo sabemos cómo sigue? Y acá está toda una historia que tiene un trasfondo económico. Nosotros generalmente pensamos que la plata no interviene y se pelea por plata. La guerra es un intercambio económico. También la corrupción estaba en aquella época, en la primera junta. Bueno, no fue la primera junta, fue desde la REA, tiene toda una serie de... También el otro libro. Y el otro que le va a interesar, que es La marea de los tiempos, que es pintura y política, como también hay panquequismo en el arte. Bueno. Bueno, la verdad que era para hacer un programa solo contigo. Bueno. Pero vamos a tener otra oportunidad. Espero, si no te vas de la Argentina. No, vamos a estar acá. Macanudo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, los despido casi sin saludarlos porque nos pasamos mucho de tiempo. Muchas gracias.